Vamos a primero a fijarnos en los tipos de recarga manual que hay. Hombre, Ender Moreno también se acaba de apuntar. Muy buenas, caballero. Vale, bien. Entonces, como aquí ya sabemos, una cosa que es curiosa, una tendencia curiosa en los cañones de carros de combate, es que si nosotros nos fijamos prácticamente todas las armas militares a día de hoy son recargadas automáticamente. O sea, el carro de combate es uno de los últimos sistemas que hay que aún se sigue cargando manualmente. De ahí es un aspecto curioso porque hay mucha gente que todavía tiene mucho afán, que todavía está muy a favor del cargador humano, cuando en realidad, visto bajo el punto de vista militar, es más bien una rareza, porque cañones automáticos tienen su propio cargador automático, muchos sistemas de artillería son ya automáticos, ¿no? O tienen alguna forma de asistencia a la recarga o algo así por el estilo, Por eso es algo curioso. Entonces, el cargador humano en sí ya existía ya con los primeros carros de combate durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y luego ya de ahí, por entonces, todavía el asunto estaba que cada arma tenía su artillero y su soldado cargador, ¿no? Luego, de ahí que los franceses se unieron al asunto ya durante el periodo de entreguerras. Bueno, en parte eso ya empezó con el Renault FT, donde el jefe del carro operaba como artillero, o sea, el jefe del carro operaba como jefe, como artillero y como cargador, ¿no? Lo cual obviamente también se demostró que eso es una chorrada, ¿no? Que eso está mal porque va a costa de la efectividad del carro de combate en todas las demás tareas, ¿no? Entonces eso ya se dejó. De ahí que el estándar a día de hoy es: tú utilizas un soldado cargador. Bueno, sí, antes se me olvidaba. Luego estaba el T-34 en las primeras versiones, si no me equivocaba, donde la torre solo tenía 2 tripulantes y uno de esos 2 tripulantes tenía que actuar como cargador. No me acuerdo si era el jefe del carro o si era el artillero, ¿no? Eso era una solución ya mejor que la francesa, pero claro, lo mejor era la opción alemana, donde yo tengo un soldado para cada tarea, ¿no? Entonces ya a partir de ahí se convierte en estándar, un estándar internacional de que se tenga un cargador humano. O sea, pues el soldado solo se encarga de eso. No hace de artillero ni hace de jefe de carro. ¿Vale? Muy bien. Y luego ya sabemos, todo eso fue así, todo eso estaba en Primera Guerra Mundial, periodo de entreguerra, Segunda Guerra Mundial. Luego ya en la Guerra Fría es cuando aparecen al inicio de la Guerra Fría es cuando ya aparecen los cargadores automáticos, ¿vale? Pero eso ya lo hemos tratado en el vídeo anterior, Por eso. Sí, mira, Enrique ya me lo responde. Sí, el jefe era el artillero en el T-34, efectivamente. Pues seguimos, ¿vale? Entonces, como ya hemos dicho, cargador humano es estándar desde Primera Guerra Mundial, entreguerras, Segunda Guerra Mundial, y luego ya en la Guerra Fría empezó a convivir lentamente con los cargadores automáticos. Al principio de la Guerra Fría el cargador automático era más bien una rareza, pero luego ya según se va avanzando en la Guerra Fría, los cargadores automáticos se convierten cada vez más comunes. Al principio había mucha, ¿cómo diría yo? Mucha gente no estaba convencido de estos sistemas, y luego ya, pero a lo largo del tiempo demostraron que sí merecían la pena, que sí valían,
Y a día de hoy ya estamos, sobre todo en los carros de diseño moderno, ya estamos viendo que ahora es el cargador humano el que es más bien raro, ¿no? Y no el cargador automático, ¿vale? Pues muy bien, pues antes de seguir vamos a ver qué tipos de procedimiento para cargar un cañón hay, porque eso depende del tipo de munición, ¿eh? Eso es sobre todo relevante por el tipo de munición y el espacio que tengo dentro del carro, ¿eh? Entonces, el primer método y el más sencillo que hay, que se aplica, por ejemplo, en un Leopard 1, es el sistema de recarga que estamos viendo aquí, ¿vale? En este vídeo, ¿vale? Esto es un Leopard 1 recargando, ¿vale? Normal y corriente. Munición de una sola pieza, munición de una sola pieza, la recarga en el cañón y ya está. La vaina se cae hacia afuera, mete el segundo proyectil y listo, Y aquí estamos viendo que esa es munición de 105 milímetros, que es de vaina, o sea, que es de vaina dura, o sea, la vaina no se consume, ¿vale? Y aquí veis que estamos ya viendo que, que mientras ya se está cargando, o sea, mientras el primer proyectil ya está en el cañón, el soldado cargador ya empieza a coger la segunda munición, ¿vale? Muy bien, uy, aquí se ve que la extracción de humo está un poquillo chunguilla, pero bueno, se puede seguir trabajando, ¿vale? Aquí de nuevo también estamos viendo de dónde saca la munición, la saca del fondo de la torre, exactamente en la segunda parte más segura de todo el vehículo, ¿vale? Bien, pues seguimos. Pues este es el estándar, ¿vale? Un cargador humano con munición de una sola pieza, ¿vale? Luego llegamos al Leopard 2, que tiene un sistema muy similar, solo que aquí ya no cojo la munición del fondo de la torre, sino la cojo de la Santa Bárbara, que está en la parte trasera de la... que está colocado en la parte trasera de la torre, ¿vale? Y ahí separada de la tripulación para mejorar la supervivencia post-penetración, Y aquí podemos ver que efectivamente primero tiene que abrir ese portón de seguridad antes de sacar la munición y tiene inmediatamente que volver a cerrarlo, ¿vale? También vemos una cosa, que estamos viendo que el soldado este está cargando en movimiento. O sea, el carro se está moviendo y está recargando el cañón. Y si os fijáis, justamente cuando va a iniciar su procedimiento de recarga, le da al botón y el cañón deja de moverse. Eso es por motivo para su propia seguridad, para que el cañón no le pegue. Porque el cañón se está moviendo debido al terreno y debido a la estabilización. Y una vez que ha recargado el cañón, veréis que le da otra vez al botón y entonces vuelve a dejar el cañón libre. Es una medida de seguridad muy importante dentro de un carro. Porque el procedimimiento de disparo y de recarga está completamente bajo el control del soldado cargador. O sea, el soldado cargador es el que decide cuándo deja la estabilización libre, cuándo no está y cuándo él permite el disparo y cuándo no. Por eso, ¿vale? Entonces aquí de nuevo, un submétodo del primero es un soldado cargador, munición de una sola pieza, pero aquí a diferencia vaina semicombustible, aquí ya lo único que me deja es un taconcito con un palo así hacia arriba, ¿vale? Y todo lo demás se consume en este proyectil, ¿vale? Bien, pues seguimos. Pasamos al tercer método, que es el del Challenger 1, Challenger 2, Chieftain, que es un cargador humano, ¿vale? Con munición de varias piezas, Aquí tenéis que disculparme un poquito porque está un poco oscuro, pero por desgracia no he encontrado ningún otro vídeo
donde se pueda ver esto bien y de forma completa, ¿no? Y aquí estamos viendo un detalle importante, ¿vale? Aquí tenemos ya munición de 2 piezas. Técnicamente, la munición del Challenger es de 3 piezas, porque tú tienes proyectil, tienes carga propulsora y luego tienes una especie de cartucho, ¿cómo se dice? Sí, como una especie de cartucho percutor, por así decirlo, por llamarlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cañón cañón de ánima rayada, L11 en el caso del Chieftain y Challenger 1 y L30 en el caso del Challenger 2, tiene un cargador con 10 de estos pequeños cartuchos percutores, ¿vale? Y esos cartuchos percutores son los que en cada disparo activan la munición, ¿vale? Entonces, cada 10 disparos, el soldado cargador no solo tiene que cambiar, tiene que volver a recargar el proyectil y el propelente, sino que tiene también que cambiar ese cargador, ¿vale? Con los cartuchos percutores, ¿vale? Por eso de ahí que si somos muy estrictos, técnicamente estamos hablando de munición de 3 piezas, ¿vale? Entonces, esto que vamos tratando aquí es el interior de un Challenger 2, ¿eh? Y como podemos ver, el soldado cargador mete primero el proyectil, luego después saca la carga propelente que estamos viendo ahora mismo, la mete y lo cierra, ¿eh? Y ojo, fijaos en el sistema de recarga, ¿eh? Como que el soldado cargador le da una puerta y la cierra, ¿no? O sea, tiene una especie de puertecita o pared deslizadora, ¿no? Entonces, esa pared deslizadora lo que hace es que impide que por el motivo que sea, porque el carro se está moviendo en el terreno y puede que el soldado cargador pierda el equilibrio. Entonces, si tiene mala suerte, se tropieza o digamos que se inclina a esa zona que está por detrás de la recámara del cañón. Entonces, si en ese momento cae el disparo, el cañón le va a dar a él, ¿no? Y entonces, y a las malas se lo manda al otro barrio, ¿no? Entonces, de ahí que tiene ese puertecita de seguridad, ¿eh? Esa puertecita de seguridad, al cerrarla, a ponerla al frente suya, impide que por el motivo que sea él caiga en la zona de peligro, y a su vez ese puertecito da automáticamente la estabilización libre y da el tiro libre para el artillero, ¿eh? Aquí de nuevo fijáis también muy bien que una vez que se ha disparado, el cañón se queda quieto y va a su posición de recarga, ¿eh? En cargadores, un carro de combate con cargadores automáticos, el soldado cargador, en carro de combate con cargadores humanos, el soldado cargador puede ajustar a qué altura se queda el cañón en la posición de recarga, para que así sea eso más fácil para él recargar, ¿eh? Porque cada soldado es distinto, no es lo mismo un tío que tiene 1,85 que tiene que recargar un cañón que otro que mide solo 1,65, ¿no? Otro que esté muy cuadrado y el otro es muy delgaducho y le cuesta un poco de trabajo, ¿no? Por eso, ¿vale? Como aquí podéis ver también, aquí también vemos otro detalle interesante, y es que vemos que está cargando flechas, ¿eh? Y las flechas las saca de la parte trasera de la torre. Como podemos ver, a diferencia del Leopard 2, no hay ningún tipo de portón de seguridad ni nada. ¿Por qué? Porque las flechas de esta munición no tienen ningún tipo de carga explosiva ni nada. O sea, es solo un cacho de metal, por así decirlo, ¿no? Ahí no hay nada que pueda explotar o estallar o algo así. Toda la demás munición, o sea, las cargas propelentes, la munición de alto explosivo plástico, la munición de fósforo blanco, todo eso está de nuevo en el fondo de la torre, abajo del todo, en contenedores con protección húmeda o
o en contenedores blindados, ¿no? Y de ahí es donde vemos como el soldado cargador saca la carga propelente, ¿vale? Y como podemos ver, este soldado es hábil, está muy bien entrenado y podemos ver que efectivamente recarga con mucha rapidez, ¿eh? Y aquí también vemos con respecto a la velocidad de recarga que también se hace trampa. Bueno, se hace trampa por así, un poquito trampa porque ya mientras ha recargado el proyectil en el cañón ya está cogiendo la segunda munición y ya la tiene lista, ¿eh? ¿Vale? Y eso es un detalle importante porque lo vamos a ver más tarde otra vez de nuevo, porque eso hay que tener cuidado con eso, ¿eh? ¿Vale? Muy bien. Pues eso. Vale. Pues vamos a seguir. Próximo método es ya del carro pesado M103, carro pesado americano de la década de los 50, ¿eh? Aquí tenemos munición de 2 piezas pero con 2 cargadores humanos. O sea, no tenemos uno, sino 2, ¿eh? Eso que estamos viendo aquí en este vídeo, vídeo del Chieftain, ¿eh? Ahí tenéis la imagen de que viene el canal. Si queréis podéis suscribiros, ¿eh? Tiene información muy buena sobre carro de combate, especialmente el material que hace el Chieftain es muy, muy bueno, de muy buena calidad, ¿eh? O sea, yo mismo también aprendo mucho. Y aquí veis en este vídeo que veis las dos posiciones donde están los dos cargadores en ese carro de combate, ¿eh? Uno a la izquierda y el otro a la derecha del cañón. Entonces, uno lo que hace es cargar el proyectil y el otro, ¿vale? Aquí vemos el proyectil, ¿eh? Esto es munición, esto es un proyectil anticarro de energía cinética, o sea, una bala anticarro. Y luego ya viene la carga propelente, ¿eh? Aquí de nuevo tenemos una vaina que es dura, ¿vale? Y aquí explica en este vídeo también que había que tener cuidado cómo cargabas el proyectil, porque si lo metías demasiado adentro, te podía surgir de que luego cuando metías el propelente se te quedaba un hueco entre el proyectil y la munición. Entonces eso era mal a la hora de dispararlo. Y si querías arreglar eso, tenías que salir y con una vara empujar, o sea, meter una vara larga en el tubo del cañón y empujar para sacarla. Uno se dice, ¿por qué era tan difícil sacar ese proyectil? Pues por un motivo muy simple, porque el cañón es de ánima rayada. Por eso. O sea, el rayado ya se engancha, ya se muerde con el proyectil en sí. Por eso no es lo mismo que una ánima lisa, ¿eh? ¿Vale? Muy bien. Pues entonces aquí ya estamos viendo el tercer tipo, ¿vale? Munición con dos soldados, o sea, munición de 2 piezas con 2 soldados cargadores, ¿eh? ¿Vale? Y aquí vemos el M113 y eso es la pinta que tiene, ¿eh? Aquí veis, aquí está colocado el jefe del carro en la parte más ideal de un carro de combate, que sería en el centro de la torre, en la parte trasera. Esa es la zona ideal para el jefe del carro. Vemos aquí el artillero y luego vemos a izquierda y derecha el soldado cargador número 1 y el 2, ¿eh? Y luego aquí tenemos el conductor, ¿vale? Muy bien. Una peculiaridad, es una de las una de las rarezas que hay con ciertos tanques en particular, en este caso el M103, ¿eh? Los británicos crearon el Conqueror, que era el equivalente británico al M103, con exactamente el mismo tipo de cañón, pero los británicos no hicieron eso. O sea, lo único que hicieron, o sea, solo se quedaron con un solo soldado, no metieron un segundo soldado cargador. Entonces, de ahí que la velocidad de recarga obviamente sufría un poco, ¿no? Claro, esto es un cañón antiguo, ¿vale? Esto es de calibre 120 milímetros, pero no se puede comparar con un 120 milímetros de hoy, ¿vale? Donde ya
la carga propelente y todo lo demás está ya es mucho más moderno, mucho más optimizado. Por entonces, un proyectil de 120 milímetros era esta clase de bicharraco, un proyectil enorme. O sea, era una tarea muy bestia para cargar esto en un cañón. O sea, por entonces, debido al tamaño de esa munición, tenía que ser de 2 piezas sí o sí. Toda la munición total pesaba 40 kilos, ¿vale? Por eso. Bien. Pues seguimos. Aquí estamos viendo la velocidad de recarga. En el Conqueror, o sea, en el M103 tenían una media de 5 proyectiles por minuto. En el Conqueror habían renunciado a ese cuarto, o sea, ese segundo soldado cargador y de ahí que ellos no conseguían esa velocidad de recarga con solo 4 proyectiles por minuto. ¿Vale? Aquí estamos hablando 15 segundos por cada proyectil. Eso es el doble de la media que a día de hoy, más del doble de la media que a día de hoy se consigue con un 120 milímetros. Por eso también es un aspecto a tener en mente, porque son detalles que mucha gente no sabe, que no, 120 milímetros, 120 milímetros, no. Depende si es 120 milímetros de una sola pieza, o si es munición de 2 piezas, y si es moderno o si es antiguo. Porque, como habíamos visto, la munición antigua, los cañones antiguos de 120 milímetros, es mucho más grande, mucho más pesada. Vale. Aquí vemos ya otro detalle interesante. Esto es un T10 soviético, el equivalente soviético de los M103, del Conqueror británico. Este era el posterior, estuvo entre Guerra Fría, estaba el T10, estaba el IS-3, que era el primero. El IS-3 fue el primero. Luego creo que sacaron el IS-4 o el 7, uno de esos dos. No me acuerdo cuál era ahora mismo. Porque uno de esos dos no pasó de la fase prototipo y el otro fue producido, pero solo en un número muy pequeño, números más bien pequeñitos. Y luego surgió el T10, que era el último carro pesado de la Unión Soviética, que luego fue reemplazado por el T-64, el famosísimo T-64, ¿vale? Entonces aquí lo interesante en este carro de combate es que también tenemos un 122 milímetros, o sea, un cañón también muy grande y de tecnología antigua. También estamos hablando de década de los 50, o sea, que más o menos iba tecnológicamente, estaba en la misma situación que los 120 de la OTAN, por entonces, del Conqueror M103. Pero aquí los soviéticos toman un camino intermedio. O sea, mientras que los británicos dicen no, nos quedamos con un solo soldado cargador, los americanos van y dicen no, cogemos 2 soldados cargadores para mantener una velocidad de recarga buena, o sea, o aceptable, por así decirlo. Los soviéticos cogen un camino intermedio y que es un único soldado cargador, pero con un sistema de asistencia a la recarga. ¿Vale? Y aquí se ve muy bien en este vídeo. Vemos que primero coloca ese proyectil en la bandeja, empuja la bandeja hacia el frente, automáticamente ese sistema, o sea, el brazo ese, recarga el proyectil, y luego vemos un detalle aquí importante, es que la bandeja se queda en la zona esa donde estaba. Y el soldado cargador luego coloca la carga propelente. Pero aquí, ojo, la carga, a diferencia del proyectil, la carga propelente no se carga automáticamente. ¿Por qué? Porque como la bandeja ya está allí, el soldado tiene sus manos en la zona de peligro, ¿no? Entonces, para que ese brazo que empuja la munición hacia la recámara no le pille o se pille los dedos o algo así, vemos aquí muy bien esta imagen que ese segundo proceso de recarga
solo se hace cuando el soldado cargador le da al botón. Es una medida de seguridad interna. ¿Vale? Y esta es una opción interesante, que es el camino soviético, un camino intermedio. O sea, utilizo un solo soldado cargador, pero con un sistema de asistencia mecánica. ¿Vale? La velocidad de recarga en sí no era más rápida con respecto a los otros cañones, pero lo que sí te permitía era que la fatiga y los problemas, la fatiga y todo eso para el soldado cargador era mucho menor, sobre todo en comparado al británico. ¿Vale? Bien, pues seguimos. Aquí estamos viendo en el IS-3 se conseguía 5 a 6 proyectiles por minuto. El IS-3 tenía más o menos, o sea, tenía también un cañón de 122 milímetros, pero el cargador humano tenía que cargarlo normal y corriente, como si estuviese en el Conqueror británico. Y luego ya con el T-10 se consigue esos 5 o 6 proyectiles por minuto, incluso más fácilmente, sin cansar demasiado al soldado cargador. También eso es importante, porque la gente se pregunta, bueno, es que pero joder, es que tampoco tiene esto del cansancio no debería ser así, porque un soldado que es joven, que está bien entrenado y todas esas cosas, sí, pero hay que tener en mente que ese soldado está en una misión, o sea, está en una misión de combate. Por lo tanto, puede estar herido, puede llevar días sin comer, puede llevar días sin dormir, puede estar completamente reventado y cansado de todas las misiones anteriores que ha hecho y todas esas cosas. Por eso de ahí que un sistema así de asistencia de recarga se agradece. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Pues vamos a seguir. Luego tenemos aquí otra rareza con el sistema de cargador humano, que es el del Merkava Mark IV. ¿Vale? El Merkava 4 tiene una peculiaridad porque utiliza este sistema de tambor. ¿Vale? Este sistema está colocado en la parte trasera de la torre y ahí es donde se cargan los proyectiles de la munición que está inmediatamente lista para disparar. ¿Vale? Aquí uno se pensará que esto es un cargador automático. No, esto no es un cargador automático. Esto es un sistema que lo estamos viendo aquí en acción, que está pensado para mejorar la supervivencia post-penetración, ¿vale? Porque el sistema este lo que hace es que, a diferencia del Leopard 2, donde tenías que abrir un portón grande, aquí solo tienes esta puertecita pequeñita, que solo abre lo suficiente para poder sacar el proyectil, ¿no? Y esto es una medida para mejorar la supervivencia post-penetración, nada más. Porque si en caso de que en ese momento la puertecita esté abierta y viene un impacto de un arma anticarro que penetra el blindaje y afecta esa munición, así el fogonazo que entre dentro del carro no va a ser tan bestia, ¿vale? Por eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el soldado tiene que elegir la munición que necesita, tiene que esperar hasta que ese sistema le dé la munición que quiere, ¿no? Y entonces el sistema le saca el proyectil, y de ahí que luego el soldado cargador coge el proyectil y lo recarga, ¿no? Aquí el problema que tenemos es eso. De ahí, de nuevo, ventajas, desventajas. Cada ventaja se paga con desventaja. Aquí el problema que vemos es que el soldado cargador depende por completo de ese sistema. Si ese sistema se rompe,
y no te abre más la puerta, o se ha vuelto loco y te da la munición errónea, pues entonces estás jodido, por así decirlo, ¿no? Eso en un Leopard 2 no te pasa, porque en un Leopard 2 la munición está ahí donde tú la has puesto y tú solo tienes que abrir el portón y sacarla y ya está, ¿no? Por eso. Entonces aquí vemos de nuevo ventajas, desventajas. O sea, tengo mayor supervivencia post-penetración, pero a cambio el soldado cargador depende de este sistema mucho más que otros. Por eso. De ahí, o sea, soluciones perfectas, como podemos ver, no hay. ¿Vale? Esto es una medida que, por lo visto, los israelíes han introducido, se lo han copiado de los cargadores automáticos que están en la parte trasera de la torre, que son los cargadores automáticos de cinta, porque estos ofrecen una supervivencia post-penetración muy buena, porque solo tienen una puertecita muy pequeñita que solo se abre a la hora de recargar el cañón y luego después inmediatamente se cierra. Entonces, de ahí que los israelíes, por lo visto, se han fijado en eso, les ha gustado y han introducido un sistema similar, ¿no? Por eso. ¿Vale? Muy bien, pues ya está. Aquí hemos tratado todo el tema de los cargadores humanos. Entonces, repasando a lo rápido, tenemos cargador humano con munición, un cargador humano con munición de una sola pieza. Tenemos cargador humano con munición de 2 piezas. Munición de 2 piezas con 2 cargadores humanos. Munición de 2 piezas con cargador humano y sistema de asistencia a la recarga. Y finalmente, este sistema israelí, no sé cómo llamarlo, un sistema que en sí no tiene nada que ver con la recarga en sí, sino que simplemente está pensado para mejorar la supervivencia post-penetración. ¿Vale? Bien. Muy bien.